Compañeras, compañeros internacionales que están también, por supuesto, muy interesados en conversar con nosotros porque desde otros países este momento en particular es muy importante y sobre todo para los medios latinoamericanos que también comparten nuestra mirada desde los derechos humanos. Pedro Brieger, director de Nodal, está ya conectado, Solange Martínez y Jimena Montoya, que son analistas de Nodal, y también Jorge Saruma del medio La Colmena de Ecuador. Están todas y todos ahí conectados ya. Muchas gracias por estar esta mañana aquí con la voz de los que sobran. Hola, buenos días. Buen día, buen día, buen Buen día a día, todos. eso. Ecuador, Chile, Buenos Aires. Muy bien, me encanta esto. Así tiene que ser siempre, ¿no? Esto es una triste historia que lamentablemente nos une a todos los países. Y quería partir preguntando, no sé si quieren, van levantando la mano y me dicen quién quiere responder. Y nos vamos con la primera pregunta, que es, bueno, ¿cómo ven desde Argentina, desde Ecuador, desde sus distintos medios, esta conmemoración en Chile y la situación sociopolítica en la que estamos inmersos hoy día, con más negacionismo que el que vimos cuando se cumplían 40 años? Eso es muy curioso en nuestro país. Incluso hubo como una conmemoración paralela que hicieron los gobiernos de derecha para decir que Allende también había sido un casi dictador, una cosa así, se atrevieron a decir, en un día como hoy además. ¿Con quién parto? Pedro, ¿contigo? ¿Te parece? Bueno, ningún problema. Es verdad lo que señalás, más allá de la entrevista excelente que escuchamos con el juez Garzón. Es verdad que 10 años atrás las voces negacionistas tenían menos fuerza. Estamos hablando antes de Trump, antes del ascenso de José Antonio Cast en Chile, antes de Bolsonaro en Brasil y antes de Javier Milei en la Argentina, que con matices y diferencias, especialmente los latinoamericanos, claramente reivindican los golpes de Estado. Jair Bolsonaro reivindicó el golpe de Estado de 1964 en Chile, reivindicó al torturador de Dilma Rousseff, así se hizo conocido Jair Bolsonaro cuando apareció en público. José Antonio Cast reivindica el golpe de Estado del 11 de septiembre y Javier Milei, que no le encuentro todavía un pronunciamiento respecto al 24 de marzo de 1976 en la Argentina, tal vez alguna de las compañeras lo sepa mejor que yo, pero se identifica con José Antonio Cast respecto de lo sucedido en Chile y todos tienen en común excelentes vínculos con Vox en España, que reivindica el franquismo. Así que claramente sabemos dónde están ubicados y, como bien decías, Alejandra, 10 años atrás estas voces eran más débiles. Claro, eran mucho más débiles. Vamos con Ecuador en este momento porque también nos gustaría saber cómo se ve desde Sí, Ecuador, Jorge, que eres tu representante del medio La Colmena. Sí, bueno, Jorge Saruma. primero buenos días Buenos a todas días. y todos, un abrazo fraterno a las compañeras y compañero panelista. Igualmente un abrazo a los y las hermanas chilenas en este día que creo nos enluta todavía a todos. Eh, yo estaba pensando y escuchando lo que menciona Pedro, yo creo que hay una cuestión interesante, particularmente en Ecuador. Yo ahora les saludo desde Loja, desde el sur de Ecuador, la tierra de Max Berrú, de Inti Limani. Y yo estaba pensando en que existe, cuál es la relación precisamente, además de todo el hecho histórico, cuando sucede el golpe de Estado, el asesinato, eh, cuando sucede, digamos, el asesinato de Salvador Allende, el presidente, y toma el gobierno el dictador Augusto Pinochet. En Ecuador estaba una dictadura militar ya de Guillermo Rodríguez Lara, que se le llamó la dictadura blanda. Claro que hay un debate de cuándo viene la dictadura realmente en Ecuador, pero yo lo veo o quisiera compartirlo desde el otro lado, de cuáles son las resistencias, cuál es la configuración de las resistencias que supuso el golpe militar en Chile. Esto es, por ejemplo, cómo se constituye aquí toda una corriente literaria, cómo se constituye acá toda una corriente artística con Pueblo Nuevo, que tiene vinculación con Max Berrú, como decía Dinti Limani, y
particularmente casos concretos, seguramente se me escaparán varios, pero el caso del escritor Jorge Enrique Adum, quien estudió en Chile, que fue secretario particular de Pablo Neruda, quien dedicó varios escritos hacia Chile, y un caso que para mí es igual muy importante es de Osvaldo Guayasamín, ¿no? Quien genera toda una obra que se llama La Edad de la Ira y particularmente una pintura que se llama Lágrimas de Sangre, dedicada a Salvador Allende, Víctor Jara y Pablo Neruda. Entonces, digamos, yo lo que quisiera poner acá es cómo desde Ecuador se concentró, se generó todo un espacio de resistencias, de unas resistencias creativas, incluso podríamos llamarles, que fueron configurando todo un espectro literario, artístico, que persiste hasta nuestros días. Y solo quiero terminar algo respondiendo nuevamente a la pregunta de Alejandra, creo que es central, y acompañando también lo que decía Pedro, en disputar la historia y reconfigurar la memoria, ¿no? Para evitar que sucedan estos escenarios que ahora nos enfrentamos. Qué difícil cuando escuchamos muchos ecos negacionistas, y diría ecos, Solange y Jimena, básicamente porque los medios de comunicación hegemónicos, ¿verdad?, reproducen esos discursos y le ponen un acento que a lo mejor no tendrían o no deberían tener. Para mí como que pasan de largo, pero los medios sí lo hacen. Es bien curioso. ¿Cómo se ve desde Buenos Aires para ustedes que son analistas ambas? Parto con Solange. Dale un gusto a todos y sobre todo a la audiencia, ¿no? Sí, es algo que justamente estuvimos conversando recién y decíamos, bueno, ¿hasta dónde nosotros deberíamos desde nuestra agenda también subirnos a este debate? Y bueno, entendemos que en algún punto el resurgimiento de estos discursos negacionistas que, como bien Pedro introducía recién, son un fenómeno que aparece en toda la región, bueno, responde a la agenda de los medios de comunicación en connivencia con los poderes de derecha, las derechas latinoamericanas que digo, vienen a insistir con lo que en Argentina, además, se conoció como el discurso de los dos demonios, ¿no? Como si evidentemente hubiera sido un enfrentamiento de fuerzas iguales, cuando lo que en realidad sucedió fue un terrorismo de Estado, ¿no? El abuso del poder estatal sobre las organizaciones libres del pueblo que impulsaban la posibilidad de vivir de otra manera. Y entonces, por ahí un poco, el negacionismo viene de la mano de, digo, seguir legitimando algo que sin ninguna duda ha sido un crimen de lesa humanidad en nuestros países. En Chile, sin ninguna duda, además, el otro día recordábamos el carácter de la tortura, ¿no? Y lo simbólico que fue la tortura a Víctor Jara y lo que ha representado eh, la voluntad de acallar, de terminar con un proyecto socialista que era la posibilidad de dignidad para miles, para todos y todas los chilenos, ¿no? Entonces, no sé, Jiménez, si querés. Qué importante lo que dices. Buenos días. Hola, buenos días, disculpa. Jimena. No, no te preocupes, que solo sí, es muy importante lo que dice Solange en el sentido de que la muerte de Víctor Jara, efectivamente, o sea, recibe 44 balazos, que les permitió durante años decir que había sido un crimen pasional. Después de que, o sea, es que era absurdo, además, hubo gente que compartió con Víctor Jara en el estadio, en ese momento Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara. Es tan absurdo escuchar esas voces, decir ese tipo de cosas que se daban, sucedían, ¿no? Afortunadamente hoy, al menos ese tipo de cosas, espero que no las volvamos a escuchar nunca, Jimena. Sí, particularmente, bueno, quiero arrancar saludando a los compañeros que están ahí en Chile, a los compañeros que se encuentran
en Ecuador, y a Pedro, por supuesto, director de Nodal. Nosotros desde Argentina no podemos más que conmemorar esta fecha con mucho dolor, recordar, como decía acá mi compañera Solange, que este proceso de dictadura fue parte de un plan sistemático. Ahí la cuestión de poder trabajar las políticas de memoria, como decía Jorge, en una cuestión de poder pensar parte de qué proceso económico se estaba transitando a nivel mundial, o sea, recordar que nos encontrábamos en un mundo bipolar, donde, bueno, ese mundo dividido en dos bloques imponía, hubo una planificación para poder apoderarse de los territorios o poder controlar, digamos, de alguna manera para poder dominar los territorios en América Latina. En Argentina fuimos parte de ese mismo plan. Digo, esta brutalidad con la que fueron torturados nuestros militantes o aquellos jóvenes que no hicieron otra cosa que atreverse a soñar con un mundo diferente, era parte de un conjunto de instrucciones que fueron impartidas a los cuerpos militares que fueron formados en las escuelas de las Américas. Eso fue parte del llamado Plan Cóndor. Argentina, junto con otros países de Latinoamérica, fue parte de ese plan y por eso compartimos ese dolor, porque sufrimos el mismo flagelo, digamos, y también perdimos en ese proceso grandes porciones de una generación que está apostando a refundar de alguna manera el destino latinoamericano. Sí, estuvimos acá con un norteamericano, con un estadounidense más bien, ¿no? Que incluso habló sobre la doctrina Monroe y todo lo que significó, o sea, esa como desvirtuación de la doctrina Monroe que significó para nuestros países, ¿no es cierto? Esa operación Cóndor, ¿verdad? Pedro, tenemos desafíos como medios de comunicación y sobre todo creo que hay poca formación en derechos humanos. ¿Cómo lo sienten ustedes? Buena pregunta. Yo creo que es disímil según el país. Está claro que el tema de los derechos humanos avanzó muchísimo en la Argentina por el juicio a las juntas militares que tomaron el poder en 1976, algo que no sucedió en los otros países. Por eso Jair Bolsonaro, cuando aparece, puede reivindicar la dictadura militar y la tortura. En la Argentina, si bien aparecen sectores vinculados a Javier Milei, su candidata a la vicepresidenta, de hecho, que claramente muestra una reivindicación de la dictadura y del terrorismo de Estado con un lenguaje un poquito más sofisticado, creo que hoy no se atrevería en la Argentina a reivindicar la tortura. No sé si alguien en Chile se anima hoy a reivindicar la tortura como lo hizo Jair Bolsonaro en su momento. Pero creo que no tenemos que dar por sentado que los avances en los derechos humanos no tienen retrocesos. Hay algunos avances que tienen que ver con el progreso de la humanidad también, que son prácticamente irreversibles, aunque nunca se sabe la historia. Por ejemplo, el voto de la mujer, que costó también sangre, sudor y lágrimas. No es que el voto a la mujer en Chile, en Brasil, en la Argentina, en Ecuador, se concedió de la noche a la mañana. Pero eso me parece que es irreversible, es un avance en los derechos humanos, por supuesto. El divorcio y tantos otros, la educación, renegar de la esclavitud, son avances en los derechos humanos. Pero hay una disputa política por tantos otros temas. Por eso creo que podemos hablar de disputa en América Latina, de lo que se llama el sentido común, la educación y por ejemplo, lo que vos señalabas antes, que hay sectores en Chile que no se atreven a hablar de golpe de Estado. Bueno, es un avance que efectivamente exista condenas a todos los golpes de Estado que hubo en América Latina, con las torturas, desapariciones, asesinatos, robos de bebé que trajeron consigo. Pero es una batalla cultural, creo yo, a muy largo plazo.
esa batalla cultural que la damos desde distintos sectores, ¿no es cierto? Pero especialmente desde los medios de comunicación. Somos relevantes en ese aspecto, digamos. Acá en Chile sabemos que entre Lucía Iriart y Jaime Guzmán nos dejaron, por supuesto, amarrados a un montón de cosas que finalmente no nos han permitido avanzar en ese sentido. Es muy interesante cómo se vive acá. Pero en Ecuador, ¿cómo es? Y si nos podrías dar un mensaje final, Jorge, al pueblo chileno. Sí, claro que sí. Bueno, desde Ecuador, particularmente, yo creería que la disputa está en los medios alternativos, o en los medios que disputan, como La Voz de los que Sobran, La Colmena, Nodal, porque históricamente, y me refiero a Latinoamérica y particularmente a Ecuador, los medios han sido defensores y defienden frontalmente el establishment. Ahora en Ecuador, que estamos en un proceso electoral, el 15 de octubre tenemos la segunda vuelta Claro. entre un candidato abiertamente de derecha y la Revolución Ciudadana con Luisa González a la izquierda dentro del espectro político. Vemos como, por ejemplo, el candidato Noboa abiertamente señala disminuir los los salarios, perdón, de los trabajadores ecuatorianos para hacernos más competitivos a la fuerza de trabajo. Y los medios de comunicación tradicionales cambian la palabra salarios por costos de producción para mejorar la producción ecuatoriana, ¿no? Entonces, vemos igual la vicepresidenta Verónica Abad es abiertamente de extrema derecha, militante de Creo, partido del actual presidente Lazo, ¿no? Como propone cerrar el Ministerio de Salud, cerrar el Ministerio de Educación, y los medios no enfocan esa parte del discurso, sino que se enfocan precisamente en tergiversar las palabras de otros candidatos y candidatas. Y como mensaje final, yo me quedaría con con lo que hemos conversado sobre disputar no solo la historia, sino disputar los sentidos comunes también. Yo creo que hay varias formas. Una de estas es, creo, lo que estamos haciendo acá, hablando desde otros espacios, desde otros sentidos, entendiendo desde otros puntos la historia, pero además disputar ya en la materialidad, yo diría, por ejemplo, las currículas para disputar la memoria también. Y gracias por la invitación. Jorge, muchas gracias, ¿no? De verdad, muy importante, y vamos a estar muy pendientes de lo que suceda ahí en Ecuador. Esperamos conversar contigo también para esa segunda vuelta, que es tan fundamental. Este fin de semana en Argentina, Solange, también hubo elecciones municipales ¿verdad? Y regionales, que también tuvieron, me imagino, algunos resultados interesantes, y también, bueno, se viene pronto también la elección en Argentina. ¿Cuál sería tu reflexión a 50 años, verdad? ¿Y qué mensaje nos dejarías como pueblo? Se vienen pronto, sí, unas elecciones que tienen un carácter muy, pero muy relevante para nuestro país y, por supuesto, también para la región, por lo que representa Argentina en el Cono Sur. Pero yo quisiera quedarme con esto, y que tiene que ver con la lucha acumulada de los pueblos en nuestra América. Una lucha que está acumulada desde los primeros tiempos, donde no solo nos invadieron, sino que además posteriormente se encargaron los imperialismos de balcanizarnos y de fragmentarnos. Bueno, lo cierto es que somos pueblos que luchan, y en ese sentido damos luchas muy profundas por la democracia, la damos con distintas herramientas. El pueblo chileno no solo, ha sido laboratorio del neoliberalismo para el mundo, sino también algo así como un laboratorio de la protesta social, porque ha estado permanentemente en la calle. Y en el 2019 dio un ejemplo para todos. Efectivamente, después vimos cómo, formas de organización y de lucha de calle se repitieron en Colombia, y no solo eso, vimos el ejemplo de las mujeres con las tesis denunciando al Estado opresor. Y hay una serie de elementos que es importante traer y reafirmar en términos de poder sostener la esperanza también, ¿no? ¿Verdad? En tiempos donde los escenarios se complejizan por
Cuestiones que son sistémicas por un momento de transición, según entendemos nosotros, a una forma de producción digitalizada, que se mezcla con lo financiero, pero que entonces ahí hay una cuestión en la política que efectivamente, por un lado, a veces no nos permite comprender con claridad qué está pasando, porque tenemos la polvareda enfrente, pero por otro lado, sí nos hablan nuestros movimientos de calle de la voluntad de lucha de nuestros pueblos, de la voluntad de vivir bien. Chile ha sido para nosotros y seguirá siendo un ejemplo de ello, no solo por el socialismo chileno, sino por estos hechos recientes. Y bueno, efectivamente me parece que es importante traerlo, porque nos sigue llenando de esperanza también, ¿no? Las formas cambian, el mundo cambia, lo que no cambia es la necesidad y la intención y la voluntad de vivir bien de quienes trabajamos. Y entonces, gracias por eso, gracias por seguir defendiendo la democracia con avances y retrocesos, pero bueno, Chile sigue constituyendo para nosotros un faro, sin dudas. Lo digo, a pesar de todo el dolor y a pesar de todo lo que hay que resarcir en términos de justicia con las víctimas, con sus familiares, etcétera, etcétera. Sí, claro. Bueno, creo que está bueno decirlo. Al menos tenemos hoy un plan de búsqueda, ¿no es cierto?, que lanzó el gobierno, y también el presidente se unió ayer a la marcha de los familiares de los detenidos desaparecidos, lo que también es inédito en nuestro país. Jimena, cierro contigo este panel tan diverso. Estamos transmitiendo en vivo con 3 medios de comunicación de Latinoamérica: Nodal de Argentina, estamos también con La Colmena de Ecuador y con Ópera Mundi en Brasil. Cierro contigo, Jimena, este panel preguntándote también cuál es ese mensaje y si también tienes esa sensación de esperanza. Al menos yo la tengo, porque anoche pude marchar con muchas mujeres en silencio alrededor de la moneda. Le voy a mandar a Pedro la crónica, la tengo casi lista, pero eran las 2 de la mañana y no pude más del cansancio. Fue intenso este fin de semana, pero ya la estoy terminando. Y cierro contigo, Jimena, con alguna reflexión que tenga que ver con esto, con los derechos humanos, con cómo se une también. Ojalá alguna vez se cumpla ese sueño de esa Latinoamérica más unida, ¿no? Sí, por supuesto que sí, no podemos hacer otra cosa que quedarnos con esa sensación de esperanza, con el agradecimiento al pueblo chileno por continuar su lucha, por buscar un destino mejor, un futuro mejor, a las mujeres organizadas, decirte que ayer, cuando todas estaban ahí, después de los disturbios y de todo el proceso represivo que se dio, las mujeres igual fueron con sus velas encendidas, y bueno, en esas mujeres vivimos todas las mujeres latinoamericanas. Entonces no podemos más que quedarnos con esa sensación de esperanza y de búsqueda de un destino mejor para nuestra región, tratando con eso de profundizar las políticas de memoria, el proceso de recordar también ese pueblo que ascendió en el momento en el que la Unidad Popular ascendió al gobierno, y que pudo también implementar algunas medidas que le dejaron a Chile un legado, no solo en términos de políticas públicas y de mejora de las condiciones de vida de la población, sino también de participación popular, digamos. Entonces, tratar de retomar ese legado y tenerlo siempre en alto en todas esas prácticas de ese pueblo chileno que vemos que sigue en las calles y que sigue peleando por un futuro mejor. Sabemos que el tablero mundial se está reconfigurando, sabemos que hoy estos modos o estos intentos de asedio o de control político y económico por sobre nuestra región van adquiriendo otras formas, se van vistiendo con otros trajes, pero está siempre en la posibilidad de inventar nuevas formas organizativas y nuevas formas de lucha, así como comentaba Solange, en poder empujar hacia adelante el destino del pueblo. Así que agradecerles a los chilenos y a las chilenas por todas estas enseñanzas que nos han estado dejando estos años.
Muchas gracias, fantástico este panel. Ay, nos da esperanza saber que no estamos solos en esta lucha, que estamos con ustedes, compañeros y compañeras, para seguir adelante, ¿no es cierto?, profundizando en el enfoque de derechos humanos que queremos dejar, ¿no es cierto?, como medio de comunicación. Nos une aquello, ese es nuestra editorial, de todas maneras, y por supuesto que nos da mucha esperanza escucharlas y escucharlos. Muchas gracias a Nodal y a La Colmena por este maravilloso panel. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.